Y le damos la bienvenida a este tiempo, la verdad nos hará libres. El Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confíen porque yo he vencido al mundo. Amén. Jesús nunca dijo que no íbamos a pasar procesos, adversidades y dificultades, pero el asunto no es esos procesos, sino nuestra confianza en Dios. Yes. Entonces lo que Dios está buscando es que nosotros vayamos al lugar de su presencia, que busquemos su rostro y su presencia. Este tiempo nosotros tenemos que tomarlo como un tiempo de separación para Dios, de buscar a Dios, de buscar al rostro de Dios, de buscar la presencia de Dios para los días que vienen, porque tenemos esperanza y tenemos bendición de lo por venir. Yes, así que yo Señor, quiero en esta tarde compartir esta palabra y queremos empezar ahí donde terminamos ayer. Terminamos en la parte de Primera de Reyes capítulo 17, versículo 4. Le va a pedir a la pastora, o desde el versículo 3, Primera de Reyes 17, 3, que lea hasta el versículo 6. Amén. Recuerde que este es nuestro programa, La Verdad nos hace libres. Así que declaramos que la verdad nos hace libres. Primera de Reyes 17:3 dice así, hablando acerca del profeta Elías, y dice: apártate de aquí y vuélvete al oriente. Le está hablando Jehová a Elías, al profeta Elías, y le dice: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está enfrente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Amén. Entonces nosotros vemos aquí en la vida del profeta, primero tenemos que entender que todo lo que vino y lo que aconteció fue por la palabra de Dios. Recuerde que Dios habló al profeta y le dijo: ve y declara. Y él declaró esa palabra. Y él dijo: no lloverá, no habrá lluvia. Esa palabra, no habrá lluvia, significa tiempo de crisis, tiempo de necesidad, tiempo de adversidad. Y dijo: no habrá lluvia por 3 años y medio. Entonces fue a través de una misma palabra del profeta Elías que Dios sabía que esto vendría. ¿Por qué? Porque recuerde que el mundo espiritual es el que influencia al mundo natural. Entonces nosotros tenemos que entender que lo que estamos viviendo son cosas espirituales y tienen que ser discernidas espiritualmente, y la forma que nosotros vamos a vencer es espiritualmente. Entonces, el primer lugar donde Dios envía al profeta es al arroyo de Querit. El arroyo de Querit significa un lugar de separación, un lugar de retiro, un lugar donde nosotros tenemos que separarnos y apartarnos para Dios. Entonces recuerde que Mateo 6 dice: cuando tú ores, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Siempre Dios nos está llamando a un lugar de separación. Aquí vemos el proceso en medio de la crisis, y estamos viendo la crisis de ese tiempo que se vivió a través de lo que dijo el profeta. Pero número uno, y tenemos que recibir la palabra profética, lo primero que necesitamos en este tiempo es un lugar de retiro, un lugar de separación para Dios, un lugar para buscar el rostro y la presencia de Dios. Por eso este tiempo donde prácticamente el mundo entero, pudiéramos decir que la tercera parte del mundo, más de la tercera parte del mundo, está confinado en sus hogares, en sus casas. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito de esto? No es qué está pasando, qué está sucediendo, es ¿cuál es el propósito? Que nosotros tengamos ese lugar de retiro para Dios. Amén. Que levantemos nuestras casas, la intimidad, levantemos la oración, levantemos la búsqueda del rostro de Dios, levantemos la búsqueda de la presencia de Dios, porque eso es lo que Dios nos está diciendo. En este primer proceso, cuando usted discierne espiritualmente, tenemos que buscar el rostro y la presencia de Dios. Tenemos que buscar a Dios, necesitamos. Entonces, lo primero que Dios está diciendo es ese lugar de retiro. Tu casa es ese lugar de retiro que Dios te ha dado para que busquemos el rostro de Dios. Ahora, nosotros vemos que Dios hace algo sobrenatural. En medio de todo proceso y de toda dificultad y de toda adversidad, Dios siempre hay una intervención divina. Amén. Para que nuestra confianza esté en Dios. ¿Y cuál fue esa intervención divina? Dice: yo te voy a mandar los cuervos para que te alimenten. Voy a mandar los cuervos para que ellos te den el sustento, para que ellos traigan. Y los cuervos, como decía
decía la pastora ahora, los cuervos le traían pan y carne por la mañana y le traían pan y carne por la tarde. Quiere decir que aunque estemos pasando procesos, la provisión no va a faltar. Amén. Nosotros no tenemos que tener temor de que no va a haber provisión. Dios va a hacer algo sobrenatural. Mire, los cuervos representan un ave que en muchos lugares no es querido. Es más, la utilizan, vamos a decir, como un ave de temor, de malos augurios. Pero mire cómo Dios se glorifica. Como este animal, Dios lo usa para sostener al profeta, para traer alimento, para traer provisión. Quiere decir que Dios va a usar circunstancias, formas, maneras que usted no se imagina y que usted no se espera. Dios va a hacer algo sobrenatural. Ahí va a llegar tu provisión, ahí va a llegar tu bendición. Pero lo que tenemos que estar es en ese lugar de retiro, en ese querib, en ese lugar de buscar el rostro y la presencia de Dios. Así que este es el primer lugar, y yo quiero que leamos también este pasaje de Lucas 12:24. Quiero que leamos Lucas 12:24, porque Dios va a hacer estas cosas. Dice la palabra que si Dios lo hace con las aves del cielo, si Dios lo hace con los lirios del campo, también Dios lo va a hacer con nosotros que somos sus hijos. Así que escuchen Lucas 12:24. Dice así: considerad los cuervos que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? Amén. Entonces dice, mire que si Dios alimenta los cuervos, si Dios les da la provisión, dice, no valéis mucho más vosotros que las aves. Así que nosotros tenemos que entender esa palabra. Tenemos que entender, si Dios alimenta a los cuervos y Dios usó los cuervos para alimentar al profeta, mire qué palabra tan tremenda. Dios dijo, yo los sustento, yo les doy el alimento, yo les doy la provisión, pero aún a los mismos cuervos Dios usó para traer provisión al profeta. Quiere decir que en tiempo de crisis no va a faltar la provisión, no va a faltar el sustento, no va a faltar el alimento. Dios se va a glorificar, Dios va a abrir una puerta y Dios va a desatar bendición sobre su vida. Ahora nosotros que tenemos la promesa en Cristo Jesús como hijos de Dios, usted dice, vosotros, el Señor lo dijo, no valéis vosotros mucho más. No valéis. En otras palabras, nosotros somos un especial tesoro para Dios. Es algo que Dios nos ama, Dios nos valora, Dios desea nuestro bienestar, Dios desea nuestra provisión. Y nosotros tenemos que entender que eso lo tenemos en la promesa de Cristo. Así que vamos a leer Romanos capítulo 8, versículo 32, y mire el precio que Dios da para nosotros. Amén. Dice Romanos 8:32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Amén. Entonces, en Cristo Jesús, en la sangre de Jesús, en el sacrificio de Jesús, nosotros tenemos acceso a todas las cosas. Amén. En estos tiempos de crisis, ¿por qué vienen los tiempos de crisis? ¿Por qué vienen los tiempos de crisis? Porque Dios está confrontando el sistema mundial, el sistema de la economía y el sistema de la finanza. El problema hoy en día no es la crisis sanitaria. Eso es lo que usted está viendo ahora, es lo que usted está viendo en los medios de comunicación. Eso es lo que preocupa a los gobiernos, a la mayoría, la crisis sanitaria. Pero la gran crisis detrás de la crisis sanitaria es la crisis económica. Todo esto está trayendo un efecto muy fuerte sobre la crisis económica que no se está hablando ahora. ¿Qué es lo que Dios está diciendo a su pueblo, a su iglesia? ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo a nosotros? En tiempo de crisis tenemos que confiar en Dios. En tiempo de crisis tenemos que separarnos y apartarnos para buscar la presencia de Dios. Ese lugar de querib es un lugar de retiro, un lugar donde, mire, usted tiene que buscar a Dios. Si usted ha dado sus ofrendas, si usted ha hecho sus oraciones, si usted ha levantado sus ayunos, usted no tiene que tener temor de la adversidad y de las circunstancias, porque el Padre dio a su Hijo por nosotros. Él no escatimó ni a su propio Hijo para darlo en rescate por nosotros. O sea que a través de Cristo Jesús tenemos una palabra de salvación, una palabra de liberación y una palabra de provisión. En medio de la crisis Dios va a enviar a los cuervos para sustentarte. Y yo quiero que entienda esto. Mucha parte de la iglesia de Cristo, su confianza estaba en las finanzas. Como pastor se lo digo, la gente cuando habla bien, cuando
cuando la finanza le está yendo bien, cuando el todo está bien, entonces podemos hablar bien. Pero en el momento que se tambalea un poco la finanza, es cuando viene la duda, cuando viene la lucha, cuando vienen los pensamientos de frustración, de derrota, de abatimiento. ¿Por qué? Porque Dios está sacudiendo ese sistema natural, ese sistema de este mundo que está basado en las finanzas, que está basado en la riqueza. Si yo tengo dinero, si yo tengo riquezas, estoy bien, y si no tengo riquezas, estoy mal. No, esa no es la señal. La señal es que si tenemos a Dios, lo tenemos amén, todo. amén. Y en tiempo de crisis, Dios envió los cuervos. En el lugar, quiero decirte esto, número uno, recuerda, Kerib significa lugar de retiro, lugar de separación. En otras palabras, si tú estás teniendo tu retiro con Dios, si este tiempo lo estás aprovechando para buscar a Dios, para buscar el rostro de Dios, para escudriñar las escrituras, para buscar la presencia de Dios, tú no tienes que tener temor, porque Dios va a enviar los cuervos para que te sostengan y para que te alimenten. Así que damos gracias a Dios por eso. Y queremos ver la segunda parte en la vida del profeta. Número uno fue Kerib, pero dice que después de un tiempo ese lugar se secó, el agua se secó, ya no había agua ahí. ¿Qué es lo que Dios está haciendo? En medio de los procesos que estamos viviendo, algo tiene que cambiar. Algo tiene que estar cambiando dentro de nosotros. En otras palabras, Dios le dijo al profeta, Dios siempre hace nuevas todas las cosas. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Y Dios siempre va a traer tiempos de cambio y tiempos de bendición. Entonces, cuando usted ve, dice que ese arroyo se secó y el profeta tuvo que salir de ese arroyo porque estaba seco. Lo que Dios nos está diciendo es: tenemos que salir de lo viejo y entrar a lo nuevo. Amén. Tenemos que salir de las viejas costumbres y entrar a las costumbres del reino. Tenemos que salir de esa cultura natural y entrar en esa cultura de reino, en esa cultura espiritual donde nuestra dependencia es totalmente de Dios. Dios nos está preparando y Dios nos está diciendo que la provisión viene del cielo. Amén. La provisión viene de su presencia y nuestra confianza no puede estar en un sistema natural. Tu confianza no puede estar en el arroyo, sino en el Dios del arroyo. Amén, tu confianza no puede estar en los cuervos, sino en el Dios que envía a los cuervos para sustentarte. Entonces Dios lo que le estaba diciendo al profeta cuando el arroyo se seca, le está diciendo: ahora tiene que venir un tiempo de cambio. Algo tiene que cambiar en tu vida. Y cambió en su corazón y en su vida, y él tuvo que salir de allí. Pero mire, antes de que usted salga, Dios ya lo tiene preparado. Antes de que viniera este tiempo de crisis, Dios ya tenía la salida. Antes de que venga la prueba, la lucha, la tentación, dice que juntamente viene la salida. En otras palabras, esa salida de emergencia ya está preparada. Amén. Para usted, para su casa y para su familia. Así que quiero que leamos el segundo lugar, que es Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 7. Quiero que vamos a leerlo, vamos a compartirlo. Y dice ahí seguido donde estábamos leyendo: y pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Versículo 8. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Amén. Quiero que entienda esto. Mire, primero Dios le dice en el versículo 9: levántate y vete a Sarepta
de Sidón. O sea, Dios, recuerde, en todos estos procesos, Dios nos va a dar instrucciones, Dios nos va a dar dirección, pero nosotros somos los que tenemos que actuar. Nosotros somos los que tenemos que obedecer la palabra y obedecer lo que Dios está diciendo. No que Dios no nos va a dar la orden y Dios nos va a llevar. No, Dios nos va a dar la orden, Dios nos va a dar la dirección, y nosotros tenemos que ser sabios para discernir y para actuar en fe lo que Dios está diciendo. Entonces Dios le dijo a Elías: levántate de este arroyo, porque podríamos decirlo de esta manera: este tiempo aquí se ha terminado. Ahora vas a comenzar un nuevo tiempo. Yes. Y Dios lo lleva a un lugar de una imposibilidad mayor. Si era, digamos, sobrenaturalmente sobrevivir en el arroyo, porque solamente tenía agua, y si era sobrenaturalmente vivir en el arroyo, Dios lo levanta y lo envía al lugar de Sarepta, donde una viuda, la mujer viuda, era la persona más baja del nivel social en el tiempo de Elías. Eran personas que eran sensiblemente afectadas por el sistema, eran las personas más indefensas, las personas más desfavorecidas. Y Dios le envía y le dice: ahora te vas a ir donde una viuda. En otras palabras, casi que le está diciendo: va y te mueres con ella. En el mundo natural, enviar a Elías en ese tiempo del arroyo donde la viuda era literalmente decirle: te voy a mandar al lugar de la imposibilidad. Te voy a mandar al lugar donde no te voy a mandar donde el rico, no te voy a mandar donde el millonario, no te voy a mandar donde el rey, no te voy a mandar donde el que tiene la provisión, no te voy a mandar, porque a veces nosotros estamos esperando eso. Dios me va a llevar al lugar, y Dios está diciendo: te voy a llevar a Sarepta donde una viuda. ¿Por qué? Mire, la palabra Sarepta significa lugar de consagración. Lugar de consagración donde Dios nos está cambiando, donde Dios nos está trabajando y donde Dios nos está transformando a su imagen y a su semejanza. Entonces mire que primero viene un lugar Kerib, que es un lugar de retiro, y luego viene un lugar de consagración. En otras palabras, cuando nosotros nos retiramos en la presencia de Dios, cuando entramos en ese cuarto secreto con la presencia de Dios, ese es el lugar donde somos consagrados para Dios, donde Dios empieza a trabajar en nosotros, empieza a trabajar en nuestros pensamientos, empieza a trabajar en nuestro corazón. Yo no sé si su confianza en este tiempo estaba puesta en el sistema. Yo tengo trabajo, yo sé que este año voy a trabajar y me voy a ganar tanto dinero, y entonces dentro de 2 meses voy a hacer esto y esto y aquello, y sus planes estaban totalmente confiados en la finanza, en la riqueza. Y no le estoy diciendo que está en pecado, pero viene Dios, interviene de una manera sobrenatural y nos dice: ahora yo quiero que ustedes empiecen a depender de mí, yo quiero que ustedes empiecen a depender de mi presencia. Y Dios nos está llamando en este lugar de Sarepta a un lugar de consagración. Vamos a consagrarlos para Dios, vamos a buscar el rostro de Dios, vamos a dejar que Dios intervenga en nuestro corazón y en nuestra vida. Dejemos que Dios nos lleve al lugar de la imposibilidad, porque ahí Dios se va a glorificar. Usted no tiene que tener temor de malas noticias, usted no tiene que tener temor del mañana, porque el Señor está con nosotros, porque el Señor nos da la salida, el Señor nos da el sustento. Pero recuerde que es en el lugar donde la imposibilidad, donde nosotros tenemos que caminar por fe, donde no vamos a caminar por vista, sino vamos a creer al invisible. Yo sé que hay una temporada nueva que viene sobre tu corazón y sobre tu vida. Muchos entraron en esta crisis como empleados y van a salir como empresarios. Muchos entraron en esta crisis con su confianza en cosas naturales, pero van a salir fortalecidos y llenos de las cosas espirituales, y van a ser empoderados para una nueva temporada. Iglesia, quiero decirte, los sueños no se han frustrado, los sueños no se han terminado. Dios está trabajando, Dios está operando. En ese lugar de consagración, Dios está cambiando nuestro corazón y nuestra vida, para que nuestra confianza no esté en el sistema, sino que nuestra confianza esté en Dios. Y cuando Él llega donde esta viuda, recuerde, Dios le dice: he dado orden allí a una viuda
para que te sustente. Dios ya le había dado la palabra, ya estaba hecho. Es más, le voy a decir, la viuda ni siquiera lo sabía, pero ella ya estaba en los planes sobrenaturales de Dios. Hay gente de su familia que está en los planes de Dios y ellos ni siquiera lo saben, pero la orden de Dios ya ha sido dada. Hay gente conocida que te critica, que a lo mejor habla mal de ti, a lo mejor piensa que esto, que no es Dios quien lo va a hacer, pero quiero decirte, la palabra fue ya dada de parte de Dios, y ellos Señor, van a abrir su corazón y su vida para servir al Dios sobrenatural. Yo veo que hay personas en esta hora que a lo mejor ustedes son los primeros, o su casa son los primeros que están buscando de Dios. Déjeme decirle que ahora los corazones Dios los están abriendo para que reciban esa palabra de Dios a través de usted. Así que yo te digo en esta hora, levántate, ve donde tu familia y háblales de Cristo. Pastor, pero no puedo salir de mi casa. Claro, pero usa tu teléfono, usa el WhatsApp, usa la red social, ve donde ellos, edifícales, envíales una palabra de bendición, porque ellos van a recibir esa palabra en este tiempo, porque Dios ha dado orden para que ellos reciban esa palabra y para que ellos te reciban a ti como profeta. No que seas un profeta y te vas a poner título de profeta, no, pero eres un enviado. Profeta es uno que anuncia lo por venir, es uno que da dirección, es uno que anuncia, que da visión, y Dios te está enviando como profeta en esta hora para que hables a tu casa, para que hables a tus conocidos, para que hables a tu familia y les hables en nombre de Dios de lo que está a punto de manifestarse sobre sus corazones y sobre sus vidas. Así que ya la orden está dada, ya el mantenimiento está dado, y Dios va a desatar ese mantenimiento. Yo quisiera que mi esposa compartiera. Sí, o sea, podemos decir que el Querid es el momento del retiro, de ayunar, el momento de orar, el momento de estar meditando la palabra, lo que Dios está diciendo. Ayer hablábamos acerca de que Dios habla, siempre da instrucción, siempre nos habla, y que nosotros tenemos que estar escuchando lo que Dios está hablando. Y en el Querid, entonces vamos a decir que ese es el lugar de fortalecernos espiritualmente, de abrir nuestros oídos espirituales, de pedir ese derramar de su Espíritu Santo para nosotros ver lo que Dios está haciendo, escuchar lo que Dios está haciendo. Y cuando somos empoderados, por eso es que tenemos que ser sabios y entendidos en los tiempos, porque si estamos en un Querid, en un momento de estar fortaleciéndonos, no de estar desanimados, no de estar estresados, confundidos, sino que estamos en un Querid. Diga conmigo, estoy en un Querid. Estamos en un Querid, en un momento de empoderarnos. A lo mejor tú eres empresario y tu negocio lo has tenido que cerrar. No estés pensando qué voy a hacer, cómo voy a pagar las cuentas. No, este es un Querid, es una pausa. Me gusta como lo ha dicho nuestro apóstol, esto es una pausa a nivel mundial que Dios nos ha dado para que tengamos un Querid, para que nos fortalezcamos, para que nos llenemos de la palabra, para que nos volvamos nuestro corazón a la palabra, para que nos arrepintamos. Y cuando hablamos de arrepentimiento es volver nuestro corazón cada vez más conforme al de Él. Y podemos decir que entonces cuando estamos empoderados en el Querid es cuando vamos al lugar de Sarepta. Y cuando estabas compartiendo la palabra de Dios dice que Dios no nos da una carga que nosotros no podamos llevar, pero necesitamos ser entendidos en los tiempos. Usted dice, pero es que a mí, a lo mejor usted dice, a mí todo esto me está costando, porque no has entendido que te tienes que fortalecer espiritualmente, por eso sientes que te cuesta. Pero si tú entiendes que primero es el Querid, te empoderas en el Espíritu, te fortaleces, te empoderas en la palabra, te vistes de la palabra, entonces de ahí vamos a Sarepta, ¿verdad? La palabra de Dios dice que Él nos lleva, y en Sarepta, decía mi esposo que no era un lugar fácil, porque es el lugar donde, como ya hemos sido empoderados, tenemos que ir en el poder sobrenatural de Dios, ¿no? Así que yo creo que estamos atravesando un Querid, y los empresarios que nos están viendo en esta hora, estamos atravesando un Querid, que tú te tienes que empoderar, porque ahora vamos a llegar a declarar en el poder sobrenatural que esos negocios, de una manera sobrenatural, no vas a tener pérdida, sino que vas a tener ganancia. Amén. Y yo quiero que vamos a primera ahí al versículo 13. Mire, recuerde,
el lugar de Sarepta es un lugar de consagración. El lugar de consagración es el lugar de tener pacto con Dios. Quiere decir, donde Dios empieza a quitar de nosotros las cosas que no son de Dios y empieza a poner en nosotros las cosas que son de Dios. Y una de las cosas que más batallamos está ahí en el versículo 13. Quiero que lo leamos. Y dice, versículo 13, Primera de Reyes 17:13. Elías le dijo, no tengas temor. Ahí paramos un momento. No tengas temor. Yes. La palabra en esta hora es no tengas temor. En medio de la imposibilidad, Yes. no tengas temor. En medio de la adversidad, no tengas temor. Elías viene donde la viuda. Ella está a punto de comer y dice, vamos a comer y nos dejamos morir. Tenemos para hoy, no tenemos para mañana. No hay mantenimiento, no hay sostenimiento. Y lo primero que el profeta le dice es, no tengas temor. No tengas temor, número 1, de lo que estás viviendo. Número 2, no tengas temor de lo que estás viendo. Y número 3, no tengas temor de lo que te voy a decir. Wow. Mire qué tremendo esta palabra. No tengas temor de lo que estás viviendo. No tengas temor de lo que están viendo y lo que están diciendo. Y no tengas temor de lo que te voy a decir. ¿Por qué? Porque el profeta iba a soltar ahí una palabra que iba a cambiar el destino y la vida de esta mujer. Iba a pasar de dejar de ser de una mujer indefensa a una mujer donde todo su sistema cambió, del lugar de la imposibilidad al lugar de la posibilidad, del lugar de la escasez al lugar de la bendición y el mantenimiento. Vamos a seguir leyendo ese versículo 13. No tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela y después harás para ti y para tu hijo. Amén. Mire, recuerde esto. Te voy a pedir algo fuerte, te voy a pedir algo difícil. Y el profeta le dice, ¿tienes para comer hoy y ya no tienes más? Está bien, no tengas temor, pero ve y prepara primero para mí. ¿Qué palabra más fuerte? Donde la mujer puede decir, pero este hombre está loco, que le estoy diciendo que no tengo alimento, que no tengo comida, que mi hijo tengo que cuidarlo yo, no tengo con qué cuidarme yo, tengo que cuidar a mi hijo, vamos a comer y nos vamos a dejar morir. Y mira lo que me está pidiendo. En momentos de adversidad y de dificultad, nosotros tenemos que aprender a poner en primer lugar a Dios. Cuando nosotros ponemos en primer lugar a Dios, el temor va a tener que huir de nuestras casas y de nuestras vidas, porque Dios siempre va a traer la provisión y la bendición. En el tiempo de consagración lo podemos resumir ahí. Poner a Dios en primer lugar, pero no poner a Dios en primer lugar de dicho, sí, pastor, Dios es primer lugar para mí en mi vida. Pero uno dice, bueno, ¿y qué pasa? Que sus actitudes y sus hechos no lo demuestran. ¿Cuántas veces nosotros vemos y sí, Dios es lo primero para mí, sí, pero parece que lo que estás haciendo y lo que está viviendo no está diciendo que Dios es primer lugar en tu vida? Hay gente que dice, yo soy esto de Dios, pero ¿y dónde está el fruto? ¿Y dónde está el testimonio? ¿Y dónde está la consagración? ¿Y dónde está la vida? Entonces Dios nos está llevando a un lugar donde Dios tiene que ser el primer lugar en todo. Y me gustó mucho algo que compartieron en la escuela en Miami, y es, Dios tiene, el orden es el siguiente: Dios es primer lugar. Segundo, Dios es primer lugar en la familia. Tercero, Dios es primer lugar en el negocio. Cuarto, Dios es primer lugar. En otras palabras, Dios tiene que convertirse en lo primero para nosotros en todo. Él tiene que ser lo primero. Antes de consagrar nuestra vida a nuestros hijos, vamos a consagrar nuestra vida a Dios. Antes de tener relación en nuestro trabajo, vamos a declarar que nuestros trabajos, nuestros negocios, nuestras vidas le pertenecen a Él. Vamos a darle el primer lugar a Dios en cada área de nuestra vida. Y cuando esta mujer acciona, mire qué tremendo esto. Cuando el profeta viene donde ella, y quiero ir terminando con esta palabra, cuando el profeta viene sobre ella, y viene palabra profética sobre tu vida, cuando el profeta viene sobre ella, él sabe que a través de la palabra y a través de ella, Dios dijo, te voy a dar un año de mantenimiento. Pero él sabía que tenía que sacar a esa mujer del temor a la fe, porque en esa accionar de fe, esa mujer no iba a tener un año de mantenimiento, sino toda una vida de bendición. La vida de esa mujer cambió
porque se consagró para Dios, obedeció a Dios, escuchó la palabra de Dios y dijo lo que Dios dijo. Entonces el profeta sabía, viene un año de mantenimiento, pero lo que viene para su vida es una vida de bendición. Lo que Dios está declarando en esta temporada a través de este tiempo de consagración y de separación para Dios es: viene una vida de bendición para ti, viene una vida de bendición para tu casa, viene una vida de bendición para tus hijos, para tus generaciones. Dios está desatando, que en este tiempo venga un desatar de bendición sobrenatural para tu casa, para tu vida. No puedes tener temor, porque este es tiempo de consagración, tiempo de separación para Dios. Amén. Así que la viuda entró en pacto con Dios cuando le dio aquello que lo que más le costaba, que era lo único que tenía. Entró en un pacto con Dios. Y Dios, recuerde, la palabra de Dios lo dice, Dios es un Dios de pactos y Dios cumple sus promesas, Dios es fiel. Así que nosotros estamos llamados a mantener nuestro pacto con Dios. Somos llamados a renovar nuestro pacto con Dios, diría yo, a confirmar y a consagrar una vez más que Jehová es nuestro Dios, que nuestra confianza está en Él, que no tenemos temor. Porque cuando caminamos en temor empezamos a retener, tratamos de guardar, tratamos de ver cómo nos vamos a valer por nosotros mismos, tratamos de mirar cómo nosotros vamos a solucionar, y la viuda hubiera podido decir, no, yo no le voy a dar nada al profeta porque encima entonces no vamos a comer mi hijo y yo. Pero cuando entramos en pacto, cuando le decimos, Señor, tú tienes el control, Señor. Y decía el apóstol, ¿cómo sabe usted que usted está en fe, que usted está confiado? Porque usted está en paz, usted está en descanso, usted está descansando. Su negocio tiene las puertas cerradas, pero usted está descansando porque usted está en fe, usted está en paz, usted tiene un pacto con Dios. En este tiempo tenemos que tener un pacto con Dios. Señor, mis diezmos hablan delante de ti. Mis ofrendas hablan delante de ti, y no el diezmo que di hace 10 años, mi diezmo de hoy, mi diezmo de esta semana, mi ofrenda de hoy hablan delante de ti, Señor, que tú has dicho que tú abrirás las puertas de los cielos, y yo declaro que por cuanto yo soy fiel en mis diezmos, Señor, las puertas de los cielos están abiertas para mi vida. Así que no importa si mi negocio está cerrado, no importa si tu negocio tiene la puerta cerrada, la puerta física, natural está cerrada, pero tus diezmos han dado testimonio delante de Dios y la puerta de los cielos está abierta. Así que, iglesia, es hora de tener un pacto con Dios, es hora de confirmar nuestro pacto con Dios. No es hora de tener temor, es hora de estar descansando en la presencia de Dios. Así que esa es la palabra en esta tarde. Entra en el lugar de la consagración. Decía mi esposo que en Sarepta, el lugar de la consagración es donde Dios empieza a quitar cosas y a lidiar con cosas, y estamos muy viciados a tener nosotros el control, y más cuando usted es responsable de un negocio, de una empresa, de una familia. Estamos viciados, nos gusta tener el control, saber que yo he trabajado y yo sé que a final de mes voy a cobrar mi cheque y yo sé que voy a hacer esto y esto, pero en el momento que nos quitan eso, que usted cierra la puerta de su negocio y dice, ¿y ahora qué? Ahora me consagro para Dios, ahora confío en Dios, ahora cobro ánimo, ahora no tengo temor, ahora sé que mi corazón tiene que ser purificado, mi corazón tiene que ser consagrado para declarar: Jehová es mi proveedor, Jehová proveerá, Jehová suplirá. ¿Y cómo tú sabes que lo crees? ¿Cómo tú sabes que tienes la fe, la certeza, la convicción? Porque estás descansando, porque no estás lleno de ansiedad, porque no estás oprimido, porque no estás deprimido, porque no estás confundido. Tú sabes que Dios va a enviar a los cuervos, que Dios te vas a abrir una peña para que te salga el agua, que Dios te va a alimentar, que Dios te va a mandar el pan, que Dios te va a mandar el sustento. Así que toma este tiempo para consagrarte. Dios ha dado orden de bendecir
bendecirnos, iglesia. Amén. Y por eso yo quiero animarle en esta hora, la forma que nos dice Mateo capítulo 6, que nosotros debemos de honrar a nuestro Dios, son tres maneras principales que representa el cordón de tres dobleces, que es a través de nuestras oraciones, a través de nuestros ayunos y a través de nuestro dar. En este tiempo, en los tiempos de crisis, esas tres cosas nosotros no podemos parar. No podemos parar de orar, no podemos parar de ayunar y no podemos parar de dar. Usted no se puede tener, aunque parezca inverosímil, aunque parezca increíble, lo primero que el profeta llegó donde esta mujer fue a decirle: mujer, ¿dónde está tu semilla? Porque tu semilla va a producir una vida llena de bendición. Lo primero que nosotros no podemos parar en los tiempos de crisis es nuestro dar. Entonces yo quiero animarle en esta hora. Yo sé que estamos ayunando, nosotros estamos ayunando, estamos orando. Usted le animo para que ayune, para que ore. Y yo sé que muchos no tienen problema con el ayuno y la oración, pero cuando llega el momento de dar, ahí donde se desata una batalla, porque ese es el sistema de este mundo. Y la palabra de Dios dice que el que da abundantemente, abundantemente recibe. Y dice que demos con alegría, que demos con gozo, que demos con paz. Tenemos que sembrar, iglesia, ahí donde está nuestra provisión. Miren, nosotros somos justos cuando hacemos obras de justicia, cuando somos justificados por la sangre de Jesús, pero cuando hacemos obras de justicia. Y esas obras de justicia, recuerde, son nuestros ayunos, son nuestras oraciones y son nuestro dar. Esas tres cosas nosotros no podemos parar, y más en estos tiempos. Y ese es el área donde tenemos que consagrarnos para Dios. Recuerde, no es tiempo de estar dormido, iglesia, despierta. Es tiempo de avivamiento, es tiempo de ver el poder sobrenatural de Dios en nuestras vidas. Así que Dios te bendiga grandemente en esta tarde. Amén. Les bendecimos, les amamos.